Una banda que combina la brutalidad enfermiza del deathcore con atmósferas oscuras, gen y una sensación constante de ansiedad y caos, porque eso es exactamente lo que hace esta banda. Lo más impresionante es que todavía siguen siendo extremadamente underground. Hoy vas a descubrir quién es esta banda, por qué su sonido está atrapando a fans del deathcore técnico, el gen progresivo y el metal extremo moderno, y por qué esta banda tiene una de las propuestas más extrañas y monstruosas del underground estadounidense. Dentro del metal extremo moderno ya no basta con sonar pesado, ahora las bandas adoptan atmósferas, necesitan personalidad y necesitan crear una experiencia. Y Manalith parece entender perfectamente eso. Desde Tucson, California, este proyecto estadounidense, formado por Brody McLaren y Brandon Seibus Craven, han construido un sonido oscuro, técnico y enfermizo, que mezcla deathcore progresivo con elementos del gen de una manera bastante particular. Manalith apuesta por tensión, ambientación y una sensación constante de incomodidad, y eso hace que su música se sienta mucho más profunda. Manalith nació como una propuesta completamente independiente. Gran parte del proyecto gira alrededor de Brody McLaren, encargado de la producción, composición, grabación y mezcla, mientras que Seibus Craven se ha convertido en el monstruo vocal detrás del proyecto. Y cuando digo monstruo, literalmente lo parece. Sus guturales son absurdamente profundos, violentos y deformes, capaces de pasar de tonos graves, cavernosos, a ataques mucho más desgarradores y agresivos. La banda mezcla elementos progresivos y gen que hacen que las canciones tengan sus texturas mucho más complejas y atmosféricas. Por ejemplo, en su primer canción, The Fudge, de 2017, muestran un inicio más experimental, con una presencia más marcada en el bajo, con guturales graves y profundos, intercalando con los agudos feroces. Es una canción con muchos cambios repentinos. Pero lo interesante de Manalith no es solamente la brutalidad. Las siguientes canciones de su EP Blood Moon de 2020 cambia cuando escuchas canciones como It Lives, porque no entra como una canción normal, entra como si algo estuviera despertando lentamente. Las guitarras generan una atmósfera fatalista, mientras los guturales de Seibus parecen salir desde el fondo de una caverna. Y cuando la canción explota, entiendes que Manalith no busca sonar pesado, busca sonar monstruoso. Otro momento brutal aparece en Ice. Aquí la banda mezcla agresividad extrema con un giro inesperado, voces emocionales y melancólicas que contrastan completamente con el caos de la instrumentación. Sinceramente, pocas bandas de deathcore se atreven a hacer algo así sin disminuir la atmósfera, pero Manalith logra que funcione. Primero, porque no suenan como una copia del deathcore moderno. Manalith intenta construir una identidad propia basada en atmósferas oscuras, tensión y estructuras más complejas. Segundo, Seibus Craven tiene una de las voces más profundas y graves del underground actual. Sus guturales son grotescos, monstruosos y extremadamente variados. Por ejemplo, The Destroyer, la banda juega con sonidos ambientales, espacios vacíos y disonancias que hacen sentir que algo está a punto de explotar en cualquier momento. No es solamente brutalidad, es tensión psicológica. Y cuando Seibus entra con esos guturales torturadores, literalmente parece que la canción se transforma en una criatura viva. Este EP tiene un sonido profundo y extraño, con guturales graves y monstruosos que generan la sensación de ansiedad, un trabajo hecho con mucho detalle. Tercero, la mezcla entre gen progresivo y deathcore generan una experiencia mucho más inmersiva.
no solo escuchas riffs pesados, sientes que estás entrando en otro mundo. También destaca mucho la producción. El proyecto logra que cada instrumento tenga espacio sin perder agresividad. Si eres fan de bandas progresivas o proyectos como Humanity's Last Breath, Viljarta, The Dark Atom, el cual ya tenemos video en el canal para que lo chequen, o incluso algunos momentos más atmosféricos de Djent moderno, probablemente encuentres cosas muy interesantes aquí. Ahora, también hay que ser honestos, Manalith no es una banda sencilla de escuchar. Su música es densa, oscura y extraña, y en algunos momentos puede sentirse demasiado experimental para quienes prefieren canciones más directas o breakdowns tradicionales. Además, las atmósferas depresivas y los cambios progresivos constantes hacen que algunas canciones se sientan incómodas a propósito y parezcan más un viaje psicológico que metal convencional. Los guturales de Savius definitivamente no son para cualquiera. Hay personas que simplemente van a sentir que esto es demasiado pesado o demasiado perturbador, pero justamente ahí está parte de su esencia. Es que gran parte de su música ha sido creada y producida completamente por ellos. Eso les ha permitido tener libertad total para experimentar con sonidos mucho más oscuros y extremos. Otra curiosidad es que la participación de músicos invitados como Christopher Berry en el solo de la canción It Lives y Cristina Rotondo en Ice, mostrando una melancolía que te desmorona. Además, Savius Craven tiene su propio proyecto en solitario de rap como Savius. Ha estado involucrado en diferentes proyectos como The Ogre Packet Slammer y Ascension of Azrael, convirtiéndose en una figura bastante interesante dentro del underground extremo estadounidense. Grody también ha trabajado otros proyectos junto a Christopher Berry, como Phil en su demo Tales from the Deep, que es más slam y gore, y el otro proyecto es Look at Me, Curve, Stomped Pygmy, Marmosets, que es experimental, aunque estos proyectos no son muy serios. Antes de llamarse Manalith, la banda comenzó como un proyecto instrumental en solitario llamado Heavy, que era más progresivo. Lanzaron su primer álbum llamado Space entre 2009 y 2012, luego lanzaron su segundo álbum llamado Gone entre 2014 y 2015. El futuro de Manalith podría ser muy interesante porque actualmente el metal extremo está entrando en una etapa donde la audiencia busca propuestas atmosféricas técnicas y emocionales. Por ejemplo, su sencillo The Butcher de 2021 muestra un sonido más controlado con esa profundidad que ha caracterizado a Manalith, guturales bestiales y profundos. Aunque la banda mencionó que es parte de un próximo álbum, la composición sigue en proceso. Si continúan desarrollando esta mezcla entre brutalidad monstruosa y progresiones experimentales, podrían convertirse en una banda de culto dentro del underground moderno. Manalith no intenta sonar accesible, no intenta sonar comercial, ni siquiera intentan sonar cómoda. Su música se siente como una pesadilla sonora cuidadosamente construida y completamente distinta a gran parte del deathcore moderno, y aunque no tienen una gran discografía, demuestran que el metal extremo todavía puede evolucionar y seguir sonando aterrador y sentirse peligroso. Mientras más te sumerges en su música, más entiendes que este proyecto no quiere simplemente entretenerte, quiere arrastrarte completamente a su atmósfera. Quizá por eso Manalith termina sintiéndose más como una experiencia psicológica y monstruosa que como un simple proyecto de deathcore, una banda extraña, brutal, pesada y peligrosamente diferente. Tu opinión ayuda muchísimo al canal y también a que más gente descubra nuevas bandas y proyectos. ¿Ya conocías a Manalith? ¿Crees que tienen potencial para convertirse en una banda importante dentro del underground extremo? ¿O piensas que su sonido es demasiado extraño para explotar? Déjamelo en los comentarios. Si te gusta descubrir propuestas diferentes y bestiales como este dentro del metal, déjame un me gusta, suscríbete y activa la campanita porque tengo muchas bandas por analizar, así que estaremos subiendo más contenido como este.
y cosas que probablemente no estás escuchando todavía. Ya tenemos Instagram para que me sigan. Nos vemos en el siguiente video.